Bueno, tienen una pared celular distinta a las bacterias y a los parásitos. Generalmente tienen una estructura que se llama quitina y componentes fundamentales que se llama ergosterol y glucano, ¿verdad? Que son componentes fundamentales de la estructura externa de estos microorganismos. O sea, los antibióticos no le hacen efecto, ¿no? Pueden ser pirófilos o coprófilos. Pirófilos son hongos que surgen en áreas donde hubo quemazón, hubo algún tipo de quemadura, cenizas, ¿verdad? Después de quemazones, y coprófilo es que se relaciona con la materia fecal, o sea, crece donde hay materia fecal de cualquier animal, ¿verdad? Bueno, pueden ser 4 tipos: saprófitos, liquenizados, micorrizógenos y algunos parásitos que no invaden pero colonizan. Bueno, tienen múltiples formas, ¿verdad?, de manifestarse en la naturaleza. Y hablamos de nuestro tema, antimicóticos. Bueno, una sustancia capaz de producir, por supuesto, un efecto dañino en una estructura micótica, un hongo, y se clasifican, al igual que los antibióticos, en fungicidas o fungiestáticos. Fungicidas destruyen a un hongo y fungiestáticos normalmente inhiben su crecimiento. Fácil. Bueno, dentro de los antifúngicos, por suerte, hay muy pocos, ¿verdad? Para que se den cuenta, el último antimicótico activo se generó en 1957. Después, a partir de ahí ninguno, ¿verdad? Los más nuevos, que en 1957 se llama equinocandinas. En 1956, un año antes, parece que estuvieron muy inspirados con los hongos, 56, 57, pues nada, ¿verdad? Aparecen los polienos, un año antes de los últimos, donde actúan membrana, el hongo, ¿verdad? Se unen al ergosterol, que dijimos que era una estructura, así como el ácido micólico, ¿verdad?, una estructura fundamental del hongo, de muchos grupos de hongo, provocando su lisis, muerte. Son fungicidas, ¿verdad? Bueno, ¿qué tiene que ver con la implicación clínica? Potente actividad antifúngica de amplio espectro. Vamos a ver que cubre una gran variedad de hongos y podemos, antes de entrar en antifúngicos, clasificar en 2 grandes grupos. Uno, no invasivo, leve, no puede comprometer la vida, que son micosis superficiales, ¿verdad? Piel, mucosas. Piel mucosa, ¿verdad? Se llaman generalmente dermatofitos, ¿verdad? O sea, se limita a un espacio no invasivo. Y las micosis que son profundas, que son graves y pueden matarle al paciente, pero rápido, ¿verdad? Entonces, tenemos 2 grandes grupos. Este antifúngico o antimicótico es sistémico, es agresivo y tiene múltiples efectos adversos. Su droga principal se llama anfotericina B. No hay otro, solamente uno, ¿verdad? Esa es la ventaja. Esta sustancia es muy anfótera, o sea, no es soluble en agua, prácticamente es insoluble, ¿verdad? Entonces tienen que crear fórmulas especiales con lípidos, ¿verdad? Y hay 4 formas de anfotericina B. 1, la convencional, ¿verdad?, que se llama anfotericina B convencional luego, o desoxicolato. 2, se llama dispersión coloidal. 3, se llama liposomal, porque viene con liposomas múltiples que hacen más que se distribuya el fármaco. Y el último se llama complejo lipídico. 4 formas de anfotericina B existen. ¿Cuál es la más disponible? La desoxicolato o la convencional. ¿Qué problema tiene? Muy tóxica. ¿Y cuál es la menos tóxica? La más accesible, pero la más costosa, liposomal, ¿verdad? Bueno, después vienen los azoles, por eso les dije que no confundan con benzimidazoles. Azoles es del grupo de hongos.
Y benzimidazol es el albendazol y demás cosas, ¿verdad? Bueno, también atacan la membrana y se implican sobre la síntesis del ergosterol mediante esta enzima micótica que tiene en común con el citocromo. Finalmente produce un daño en la membrana citoplasmática externa y ocasiona lisis. O sea, son también de amplio espectro. Por ejemplo, fluconazol, que seguramente ya escucharon, muy utilizado, itraconazol, voriconazol, cetoconazol, etc. Son todos azoles. Bueno, después viene uno tercero, o sea, un tercer fármaco que se llama flucitocina. Es el único antimicótico que actúa en el núcleo. Todos actúan sobre la membrana excepto este. Tiene en común, se llama flucitocina, tiene en común con un fármaco que se llama 5-fluoracilo, que es extremadamente tóxico, que se usa como quimioterápico. O sea, ya se imaginan el nivel de toxicidad que van a tener si consumen este fármaco, ¿no? Actúa sobre el ADN, específicamente el tridimilato sintetasa, o sea, se implica en la interposición del núcleo y tiene un problema grave. No se puede usar solo, siempre se combina, con anfotericina B. Y utilizamos específicamente para un hongo que se llama Cryptococcus neoformans, criptococosis. Vamos a hacer un repaso. Eso dieron en microbiología, ¿sí, verdad? De hongo. Bueno, vamos a hacer un remake entonces, ¿verdad? Bueno, y el último, un año después, 1957, aparece el último fármaco, en teoría el más nuevo, equinocandinas. Son comparativamente similares con la anfotericina B, solamente que son menos tóxicos, son más tolerables, menos efectos adversos y son muy efectivos. Son también fungicidas, producen lisis, solamente que actúan sobre un componente extraño al ergosterol, que es el glucano parecelular, y tienen también actividad antifúngica, principalmente la caspofungina. Tiene mayor espectro, mejor tolerado, sería lo ideal para tratar, pero hay un problema grave. Costoso, es muy costoso, inaccesible. Nosotros no tenemos caspofungina, ¿no? Bueno, para hacer un recordatorio, la anfotericina B actúa sobre la función, específicamente sobre la síntesis del ergosterol. También los azoles, que acá tenemos varios. Estos no son azoles. La naftifina y la terbinafina no son. Tienen un mecanismo distinto y se utiliza preferentemente para el tratamiento de micosis superficiales. O sea, piel, uñas, ¿verdad? 5-flucitocina, que se le parece al 5-fluoracilo, ¿verdad? Actúa a nivel nuclear, ácido nucleico, síntesis de ácido nucleico. Y la pared, que es la caspofungina, sobre la síntesis del glucano, componente de la pared celular. Bueno, solamente tenemos 4 grupos, después no hay. O sea, si quieren tratar una micosis profunda, están en problemas porque tienen una terapia muy reducida y no se crearon nuevos. Bueno, ¿qué es un antifungograma? Esto seguramente dieron en microbiología con Carlos, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo solicitarlo? ¿Cuándo sospechan de una infección micótica? ¿Cuándo se asocia con nuevos patógenos emergentes, resistentes, porque también tiene la capacidad de hacer resistencia? Para reconocer la prevalencia, para tener una estadística de qué cepas son las que prevalecen en un hospital o en un medio. Y también nos dice candidiasis orofaringia y vaginal recurrente. Bueno, la candidiasis puede estar cotidianamente, comúnmente en una persona, pero en lugares habituales. Por ejemplo, boca, mucosa bucal, muguet, por ejemplo. Muguet, seguramente dijeron que es lo que es muguet, y la candidiasis vaginal. Es cotidiano, es frecuente. Sin embargo, ¿cuáles son los lugares infrecuentes? Faringe, esófago, bronquios, pulmones. Es raro, es poco frecuente. ¿Qué significa eso? Que hay una invasión profunda de este
microorganismos y posiblemente estemos frente a una inmunodepresión, ¿verdad? Y también cuando la candidiasis es recurrente, o sea, trataron ya ustedes, es candidiasis, trataron y vuelve a aparecer, vuelve a aparecer, vuelve a aparecer, hay que pensar en una cepa resistente. Es necesario obtener de muestras estériles, fluidos, por ejemplo, vaginales, ¿verdad? Líquido pleural, bronquial, secreción, puede haber, ¿verdad? Bueno, ¿se recuerdan del medio de cultivo? ¿Cómo se llama esto? Agar qué. Muy bien. No es agar ni no es chocolate. Excelente. Entonces, ¿qué es? Bueno, ustedes ven, esta es una tira de antifúngico en el cual se forma una licia alrededor y se nota que funciona el antifúngico, excepto acá, ¿verdad? El halo. Bueno, el medio de cultivo se llama agar glucosa, ¿verdad? Más conocido como agar saburó. ¿Por qué es importante el saburó o saburau, ¿verdad? Porque es un medio especial en el cual el pH es bajo, ¿verdad? El pH es bajo y tiene muchos sustratos para alimentarse el hongo, ¿verdad? ¿Y qué ventaja tiene? Al ser pH bajo no crece bacterias y no nos confunde. Esa es la ventaja, ¿verdad? O sea, es importante saber cómo se cultiva esto, ¿verdad? Bueno, también tiene mecanismos de resistencia. Por ejemplo, no puede ingresar el antimicótico, o en caso de que ingrese, existen algunos que tienen bomba de expulsión, como los antibióticos, ¿verdad? También puede modificar su sitio diana de acoplamiento del antimicótico mediante cambios o mutaciones. Puede provocar o generar enzimas que degraden el antimicótico, o sea, puede tener resistencia también los hongos. Y también puede haber alteraciones del proceso intracelular del fármaco. Pueden degradarlo o modificarlo antes de hacer efecto. ¿Cómo podemos ganarnos una resistencia antimicótica? No cumpliendo la terapia correcta, la dosis, el intervalo y el tiempo correcto, ¿verdad? Muchas veces suspendemos antes de tiempo. Bueno, es importante saber que existen también, esto es un recuerdo, ¿verdad? ¿Qué es lo que es tratamiento primario en el contexto, profilaxis primaria en el contexto de un antimicótico? ¿Se recuerdan que la mayoría son oportunistas? La gran mayoría son oportunistas. Si ustedes tienen la inmunidad de su paciente intacta, las infecciones fúngicas son muy poco frecuentes, ¿verdad? Entonces, si tienen hongo de por medio, probablemente estén frente a un paciente VIH. Se relaciona mucho con VIH. Bueno, no dimos, pero este es el momento de dar, ahora que me acuerdo. El VIH se clasifica, tiene una clasificación clínica y inmunológica. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo se clasifica? Yo sé que en este tiempo ya su conciencia estará en la playa, ¿verdad? En la playa tomando agua de coco. Sí, ¿verdad? Allá Felipe y... Sí. Bueno, tenemos una clasificación. ¿Esto por qué les digo? Porque puede salir en el examen. ¿Verdad? A, B y C. Son letras. A, B y C. No hay D. Solamente 3. A, clínica. ¿Verdad? ¿Qué clínica? Asintomática. O síntomas muy inespecíficos sugerentes de una primoinfección por VIH. ¿Qué pasa cuando se infectan recién por VIH? Es muy importante eso, ¿verdad? Porque el paciente va a venir y ustedes van a sospechar, puede ser VIH, ¿verdad? Fiebre, por supuesto, prolongada, más o menos 20-21 días. Linfadenopatías generalizadas, principalmente cervicales y axilares. Aparece ganglios, ¿verdad? Esos ganglios son indoloros,
¿verdad? Pero son múltiples, grandes. Después desaparece solo. Se llama síndrome mononucleósido. Eso evoluciona y después aparecen los síntomas no invasivos de gérmenes oportunistas, por ejemplo, Muguet o candidiasis vaginal a reiteración o a repetición, es categoría B. Categoría C se llama SIDA, el famoso SIDA. ¿Y qué diferencia entre A y B y C que es SIDA? SIDA es oportunismo. Ya aparece una enfermedad oportunista. Por ejemplo, candidiasis esofágica, ¿verdad? Criptococosis, toxoplasmosis, que son un protozoa, eso me olvidé, toxoplasmosis también es un oportunista. Tuberculosis, muy bien. O sea, un germen oportunista más VIH de SIDA, estadio directamente C. ¿Y qué son 1, 2 y 3? El nivel de CD4. ¿Verdad? Por encima de 500 enteros de CD4 es número 1. ¿Verdad? 2 es entre 200 y 500 y por debajo de 200 es 3, que es lo peor. ¿Cómo suelen venir en un 90% de los pacientes con VIH en debut? C3, SIDA con menos de 200 de CD4. Es muy importante saber eso. Y acá nos dice paciente con VIH. ¿Por qué expliqué eso? Porque dice tratamiento que se inicia en pacientes que presentan un alto riesgo de sufrir una infección micótica. ¿Y cómo vamos a ver? ¿Cómo vamos a adivinar que va a tener una infección micótica si no tenemos un parámetro de referencia, algo que utilizar como señal? Y es nuestro CD4. Le vamos a solicitar, quitamos una muestra de sangre, se va para el nivel de CD4, 24 horas ya viene. ¿Verdad? No es que va a tardar 2 meses. Viene y te dice, mira, tu paciente tiene 65 de CD4, casi ninguna célula T activa. ¿Verdad? Entonces ustedes saben que ya viene una infección oportunista detrás. ¿Cuál es el hongo más frecuente en el VIH? La cándida. Y ustedes dicen, con este nivel, menos de 100, necesito iniciar una profilaxis primaria. Se llama Pneumocystis jirovecii, o Carini anteriormente. Es un hongo que tiene predilección por el pulmón, produce una neumonitis bilateral atípica agresiva. Entonces ustedes dicen 100, necesito iniciar tratamiento profiláctico. ¿Y cuál es el tratamiento? No es un antimicótico, es un antibiótico. Y ya dimos eso. Se llama trimetoprim sulfamethoxazol. Ese es el tratamiento de profilaxis. Ese es un ejemplo de profilaxis primaria. Atiendan bien. Atiendan bien. Bueno, menos mal le están grabando eso. Empírico. Ya saben lo que es empírico. Ya tienen una infección, tienen un antifungograma, saben qué germen es y le van a atacar a ese germen, ¿verdad? Pero no tienen el antifungograma. Solicitaron, pero no saben quién es. Una cobertura inespecífica de amplio espectro. Generalmente dicen pacientes en UTI, y esto es importante lo que dice anteriormente. ¿Se recuerdan cómo actuábamos ante una infección bacteriana grave, séptica? El paciente está séptico, entiéndase, anteriormente era SIRS, más un foco infeccioso, ¿verdad? Le inician un antibiótico de espectro moderado alto, una piperacilina tazobactam, le inician una ceftazidima, ¿verdad? Clindamicina, metronidazol, cubren todo lo que hay, pero el paciente sigue febril, sigue mal, sigue inestable, taquicárdico, taquipneico, cianótico, como ustedes quieran verlo, pero está mal. Y dicen, bueno, no está funcionando mi antibiótico, tengo que subir al último nivel. Ya subo una vancomicina, así como dijo el compañero hace rato, más un carbapenémico, por ejemplo, que Samuel nos recordó que no entraba en el examen. Muy bien, un carbapenémico. Va a ser baneado, Samuel. Bueno, un carbapenémico, un imipene, un meropene, más vancomicina ya, amplio espectro, y sigue
Después de 5 días, febril, inestable. Entonces, ¿qué decimos? Esto no es una bacteria. Esto no es una bacteria, es un hongo. Y tenemos que iniciar tratamiento empírico antifúngico. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la terapia empírica fundamental para un paciente crítico? Como unidad de cuidado intensivo, ¿verdad? Anfotericina B. Hasta hoy sigue siendo la anfotericina B el tratamiento empírico. No vamos a irnos a otro. No es fluconazol, no es itraconazol, voriconazol, es Anfo B. Bueno, después tenemos algo que se llama tratamiento adelantado, en el cual nos indica que el paciente tiene factores de riesgo de padecer una micosis invasora, nuevamente paciente con VIH, ¿verdad? O pacientes oncológicos, ¿verdad? Criterios clínicos de micosis incluyendo imágenes sospechosas o marcador biológico. Hay imágenes, hay infiltrados difusos, ¿verdad? Ya nos pasó varias veces, pacientes que parece ser una tuberculosis, pero había sido una micosis. Y colonización por cándida en más de un sitio no contiguo, por ejemplo, vaginal y esofágica. Esto en pacientes oncohematológicos. ¿Qué tienen de especial los pacientes oncológicos o oncohematológicos, ¿verdad? Que se someten a quimioterapia? Ustedes saben que la quimioterapia destruye todas las células inflamatorias y le deja al paciente inmunodeprimido al máximo. Entonces, ¿quién aparece? Saca la cabeza un oportunista, ¿no? Entonces hay que cubrir un tratamiento preventivo, sería. Bueno, cuando tiene una infección documentada es cuando sí ya tenemos el antifungograma específico, había sido una criptococosis o un estudio laboratorial específico. Y la profilaxis secundaria, que creo que no hablamos de esto en los antibióticos. ¿Saben dónde se usa profilaxis secundaria con gérmenes? En la fiebre reumática. Fiebre reumática lleva tratamiento profilaxis secundaria. Ya tuvo la enfermedad y ustedes quieren evitar que vuelva a tener un segundo evento. Están desconcentrados. Despiértense. Hagan una conexión. Bueno, profilaxis secundaria entonces quieren evitar un segundo evento. Esto sale mucho en el examen. Podemos hablar de un paciente con VIH que ya tuvo una infección micótica y ustedes quieren evitar que vuelva a tener. Quieren evitar que vuelva a tener. ¿Qué usamos como referencia nuevamente? CD4. Hay formas de vigilar la inmunidad y prevenir. Esa es la inteligencia de la medicina. Ustedes protegen a su paciente utilizando criterios de referencia. Bueno, hablamos del Anfo B, anfotericina. Yo no creo que podamos terminar esto hoy porque ya perdí su atención hace mucho. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Anfotericina B, fármaco primario para el tratamiento de hongos, polieno, ¿verdad? Amplio espectro antifúngico. ¿Qué tiene de especial? Tiene un anillo gigante, macrólido, que se le parece a nuestro colega anterior, los macrólidos, que tenían un anillo enorme también, ¿verdad? Bueno, es anfótero, ¿verdad? Poco soluble en agua, por eso es anfótero, es prácticamente insoluble. Eso lo vuelve muy viscoso, oleoso, espeso. ¿Y de qué nos sirve saber todo eso? Si se administra, por ejemplo, por vía periférica, esto duele demasiado y irrita la vía venosa. Produce flebitis, pero en un rápido instante. Si por si acaso infiltra la vía y se va al intersticio, puede producir una necrosis. Entonces, recomendación, si van a administrar anfotericina B, vía venosa central, catéter central, es una indicación, ¿verdad? Si por algún motivo van a hacer Anfo B, colóquenle su vía central a su paciente, si no le quieren ver sufrir, porque las vías van a ser totalmente inflamadas y fibrosadas. Bueno, se prepara, dijimos, en suspensión coloidal. Una de las formas era suspensión coloidal. También hablamos de la liposomal y la de desoxicolato, que es la más utilizada. Realmente es la más utilizada en nuestro medio porque es la más barata. La liposomal cuesta el triple, ¿verdad? El triple, porque es caro, su forma de preparar es más difícil.
Bueno, acá tenemos un laboratorio paraguayo, por ejemplo, que es la química farmacéutica. O sea, esto tenemos disponible, viene de 50 miligramos, ¿verdad? Es utilizado para infecciones fúngicas sistémicas en 1956, aparece el Anfo-B y un año después la caspa fungina, ¿verdad? Bueno, deriva de un Streptomyces nodosus, un componente natural, un actinomiceto aerobio, o sea, viene de derivados naturales. Y acá tenemos el anillo macrólido enorme, ¿verdad? Y en un extremo tiene un componente hidrofílico, que es la nicosamida. Por eso tiene un extremo lipofílico y uno hidrofílico. Bueno, ¿qué nos dice con respecto a su absorción? Su cinética, no se absorbe absolutamente nada por vía oral. Por lo tanto, van a encontrarlo solamente disponible de manera activa por vía intravenosa. Dice que hay formas tópicas, no funciona mucho, y intramusculares, pero recuérdense que es algo oleoso, viscoso, irritante, o sea, no van a aplicarse en su glúteo porque le va a producir problemas, ¿verdad? Es intravenosa, ¿verdad? Es intravenosa. Y preferentemente vías venosas grandes, ¿verdad? Bueno, vida media larga, 15 días, imagínense. Aparte de ser larga la vida media, principalmente se debe a que se depositan órganos. ¿Qué órgano? En primer lugar, hígado. Se deposita y se libera lentamente, ¿verdad? Riñón en segundo lugar, por eso es nefrotóxico. Pulmón, corazón, músculo estriado y glándulas adrenales. O sea, se deposita en varios órganos sólidos. Bueno, tiene una extensa unión a lipoproteínas y esto comparte con la caspa fungina y la anidalofungina y el grupo de quinocandina, altísima unión proteica, lo que hace que solamente entre un 10 a un 5% esté el fármaco activo en el plasma, ¿verdad? El resto está todo unido a proteína plasmática. Bueno, otra característica es que no se elimina prácticamente por orina, solamente 2 al 5% se puede eliminar por orina, o sea, su eliminación es muy lenta. Y vamos al espectro. ¿Qué es lo que tanto cubre? ¿Por qué es lo que es tan amplio espectro? Bueno, la mayoría, el 90% de estos son oportunistas. O sea, no van a ver una persona normal, inmunocompetente. Tienen que tener una inmunodepresión. Bueno, ¿qué microorganismos? Coccidioides. Coccidioides, ¿verdad? Bueno, el coccidioides y la blastomicosis son gérmenes micóticos que aparecen en Norteamérica. Son más frecuentes en Estados Unidos y Canadá y parte de Europa. O sea, no vemos mucho por estos lugares, ¿no? Bueno, el coccidioides normalmente produce una enfermedad febril crónica, ¿verdad? Se llama la fiebre de San Joaquín, ¿verdad? No muy frecuente, ¿verdad? Y la blastomicosis, se llama la blastomicosis americana, ¿verdad? Produce enfermedades, no, sé, no es lipo, es piogranulomatosas en la piel. Aparecen granulomas que salen pus a través de él, ¿verdad? Es una enfermedad crónica micótica. Por supuesto, América del Norte. Acá no. Pero baja a paracoccidioides brasilienses, esto sí es frecuente acá. Como dijiste hace rato, creo, aves, palomas, etc. ¿verdad? Tiene una forma característica, el hongo, que tiene forma de timón de marino, ¿verdad? De timón de marino. Tiene predilección por infectar pulmones y producir una neumonía grave, difusa, atípica, ¿verdad? Tuvimos varios casos, esto es muy frecuente. Tuvimos en personas inmunocompetentes y inmunodeprimidos. Lastimosamente infecta a los dos. Bueno, ¿qué más? Blastomicosis ya hablamos. Candida albicans, ustedes saben ya los lugares más frecuentes en situaciones inmunocompetentes. En inmunodeprimido, faringe, esófago, bronquios. Si va más allá de lugares contiguos, ya hablamos de candidemia, una candidiasis difusa. Hace poco tuvimos un caso, ¿verdad? Porque esto es muy frecuente. Una señora de 55 años, un poco
poco no habitual el debut de VIH. Y hay una regla que dice, si ustedes sospechan de VIH o SIDA, tienen que mirar en la boca eso. Hay que mirar la boca. ¿Y qué van a encontrar? Muchas sorpresas. Lo que nosotros encontramos es una placa, pero era blanco. Así, no, este era no está blanco, más blanco que como esto. La pared de faringe estaba recubierta por una superficie alfombrada blanquecina que llegaba hasta los pilares del paladar, ¿verdad? O sea, el istmo de las fauces, ¿verdad? Todo blanco. Y al hacer un frote, salía un material gaseoso que se desprendía, ¿verdad? Entonces eso es cándida. Si es friable, es candidiasis. Si por algún motivo no se mueve, se tranca o no se puede retirar esa superficie blanquecina, lo más probable que sea, ¿qué cosa? Difteria. No sé si vieron ya difteria. El Corynebacterium diphtheriae produce una placa irremovible y tiene tendencia a obstruir vía aérea. Por eso es peligroso la difteria y por eso trae vacuna, ¿verdad? Hay vacuna para difteria. Bueno, entonces hicimos un diagnóstico visual de una candidiasis esofágica, faríngea, y por supuesto esofágica ahí está al lado, ¿verdad? Entonces, lo más probable es que tenga VIH la señora. Evidentemente tenía un VIH con nivel de CD4 por debajo de 50. Imagínense, por debajo de 50 estaba su CD4. Prácticamente no tenía inmunidad. Unas semanas antes apareció herpes zóster, otro germen oportunista. O sea, ya no estaba advirtiendo, soy VIH de lejos, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Aspergillus, este sí es agresivo, este es letal, 90% mortalidad. Aspergillus niger, fumigato y varios otros tipos de Aspergillus. Tiene la característica de formar una lesión mohosa, peluda, ¿verdad? Agresivo. Pulmón, su preferencia, puede invadir pulmón, producir una neumonía distresante, ¿verdad? Distresante. El problema es que estamos hablando de anfotericina B y la anfo B no es su especialidad, Aspergillus. Cubre, pero no cubre muy bien. Entonces, ¿qué podemos usar para aspergilosis? Hay uno solo, que se llama voriconazol. El problema es que cuesta 1,5 millones por frasco y Paraguay no tiene. Solamente tiene Argentina, ¿verdad? ¿Cómo sé eso? Porque tuvimos una paciente hace años, era una licenciada que convivía con nosotros, estaba en nuestro servicio, era joven, 20 años, simpática, alegre, todo lo que ustedes quieran, trabajadora, tenía familia, y un día tos seca irritativa, se interna rápidamente porque parecía un cuadro de influenza, pero a las 72 horas, 3 días después de su diagnóstico, estaba en terapia intensiva ya intubada, ¿no? Y se preguntaron el equipo qué es lo que puede ser tan agresivo que le lleva a terapia en 3 días. Se hizo una fibrononcocopía, toma de muestras, aspergilosis, ¿verdad? 5 días se hizo, anfo B no le hizo nada, no empeoró el cuadro. Se trajo el voriconazol de Argentina, pero llegamos tarde. En 7 días estaba muerta la paciente, ¿no? Pero tiempo no le dio. O sea, este germen es agresivo y es temible es, ¿no? Bueno, Cryptococcus neoformans. Este sí es 100% oportunista, ¿eh? Hasta ahora nunca vimos un criptococo que aparezca en una persona inmunocompetente. Se considera el hongo de mayor espesor. El 95% de su estructura de pared. O sea, para teñirlo es muy difícil y se usa normalmente tinta china. Si ustedes tiñen con tinta china se ve el cascarón gigante del Cryptococcus neoformans, ¿verdad? Bueno, relacionado estrechamente con el VIH, SIDA, ¿verdad? Y luego viene el mucor. Como su nombre lo dice, mucormicosis, afecta mucosa, senos paranasales, nariz, paladar, ¿verdad? Paladar, ese es su lugar. Produce necrosis, puede perforar tabique, puede perforar paladar, puede invadir región retroocular y es causante de proptosis.
es una de las pocas causas de proptosis, que es, sale el ojo hacia afuera, que no es por hipertiroidismo. Así que cuidado con el mucor, es agresivo. A diferencia del criptococo, puede afectar a cualquier persona inmunodeprimida como diabetes. Se relaciona muchísimo con diabetes. Es más, hay muchos casos, no es casos, presentación de casos clínicos, brasileros por ejemplo, que relacionan COVID-19 con diabetes y mucor. Hubo muchísimos casos de mucor con COVID, pero eran diabéticos. Nosotros tuvimos una serie de casos, incluso uno tenía 25, era un diabetes tipo MODI, ¿verdad? Y le agarró mucor, ¿verdad? Bueno, también actividad contra protozoarios. ¿Qué protozoario? Se usa para el tratamiento primario, primera línea para lo que es leishmaniasis. ¿No? Leishmaniasis. Ustedes saben que es un protozoario intracelular, ¿verdad? Existen varios tipos de leishmaniasis. Cutánea, mucocutánea, que es brasiliense, y la visceral. ¿Verdad? La visceral. ¿Para cuál de las tres se usa? Para la visceral, también llamada o conocida como cal-azar o fiebre negra. ¿Cómo van a sospechar de un paciente con leishmania visceral? ¿Qué clínica tiene? Tiene un paciente, ¿qué les va a decir que tiene? Primero, hay una triada. Fiebre, pero la fiebre es prolongada, más de 21 días. Segundo, hepatoesplenomegalia. Por eso el abdomen es gigante, ¿verdad? Hepatoesplenomegalia. Y tercero, una pancitopenia. O sea, todos los niveles de blancos, rojos y plaquetas bajas. Entonces usted dice, esto puede ser una leishmaniasis, ¿verdad? ¿Cómo van a diagnosticar? Pregunta de Conaren también. Así que vayan anotando preguntas especiales. ¿Cómo? No. Hay un antígeno que se llama antígeno RK39. No sé si escucharon hablar. RK39. Si quieren pueden buscar. Eso pueden solicitar. Pero tiene una especificidad y sensibilidad del 92%. Y queda otra vez un porcentaje no específico. ¿Qué pasa si ustedes siguen sospechando de que sea una leishmaniasis visceral con RK negativo? Tienen que biopsiar algo. ¿Qué cosa? Médula ósea. El diagnóstico definitivo y el gold standard de diagnóstico de leishmaniasis visceral es biopsia de médula ósea. Esternón normalmente biopsia, ¿no? Quitan un pedazo de esternón y se va a muestrar. Bueno, entonces hoy sigue siendo un tratamiento de primera línea para los protozoarios tipo leishmaniasis visceral grave. Estamos hablando de gravedad. La leishmania visceral no es sencilla, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si hay una leishmaniasis cutánea o mucocutánea? ¿Qué tenemos disponible? Son muy bien el glucantime, ¿verdad? El glucantime, que es un nombre comercial, se llama estivogluconato de sodio y el antimoniato de meglumina. Solamente dos hay. Después no hay nada. Queda como reserva anfotericina B. ¿Ah? Bueno, ¿qué más? Dermatofito, por supuesto, no vamos a algo muy tóxico para un dermatofito. Hay tratamientos más superficiales. Virus y bacterias no cubre. Bueno, vamos a terminar de hablar de anfotericina B, después les dejo libre. Bueno, se une firmemente ¿a dónde? Al ergosterol. Al ergosterol y crea un trastorno de permeabilidad mediado por esta unión, creando finalmente forámenes, poros, canales, agujeros y finalmente el hongo muere por lisis, ¿verdad? Aumenta la permeabilidad celular, pierde componentes intracelulares y principalmente cationes, provocando un daño celular irreversible, ¿verdad? O sea, el mecanismo de acción es agresivo, ¿verdad? Bueno, acá donde actúa en la unión con ergosterol, fíjense que acá tenemos al compañero voriconazol, que recién hablamos de él, también se implica en la síntesis de ergosterol. Bueno, ¿qué nos dice acá? Ya sabemos, posee mecanismos antimicóticos adicionales, eso no nos dice
como daño oxidativo. Aparte del daño que produce poros y daño celular irreversible, también produce un daño oxidativo. Algo que no figura en ninguna parte, aumenta la inmunidad. Aparte de destruir al hongo, aumenta y mejora la inmunidad celular del huésped. Las bacterias no son sensibles, por supuesto, no afectan porque no tienen ergosterol. Hay su principal inconveniente, problema, efecto adverso, es que en algunos puntos se une al colesterol de células del huésped y ahí es donde produce toxicidad. Este, por ejemplo, es el querido Paracoccidioides, que no es nada benigno que digamos, ¿eh? Paracoccidioides brasiliensis timón de marino. Bueno, está indicada para micosis sistémicas graves, no para cualquier tipo de micosis sistémicas profundas graves, como Aspergillus, ya dijimos, pero la terapia primaria es voriconazol. Criptococo, sí, asociado normalmente a flucitocina, ¿se recuerdan? Hoy le reemplazaron por fluconazol. ¿No? Histoplasma capsulatum también tiene predilección por el pulmón y piel, Fusobacterium, blastomicosis y coccidiomicosis. También nos dice profilaxis y tratamiento de lismania visceral. Se usa, funciona bien. Tratamiento empírico de neutropenia también refractaria. Se recuerdan que era un tratamiento empírico en caso de fracaso antibacteriano y infecciones severas por cándida, que es la candidemia. Esta es una dosis que necesito que sepan. ¿Por qué? Porque se usa mucho la anfotericina. Se usa muchísimo. Se calcula por peso, 0,5 a 0,6 kilogramos peso día. La dosis es por cada 24 horas. Cada 24 horas. Es importante porque es uno de los fármacos que yo siempre digo es más difíciles de indicar. ¿Quiénes hacen las indicaciones? Y ustedes. El médico es el que hace. El equipo de enfermería lo que hace es leer lo que ustedes escribieron y aplicar. ¿Verdad? Si por algún motivo indicaron mal, el que tiene la culpa es usted. ¿Verdad? O sea, tenemos que entrenarnos a indicar bien. ¿Cómo indicaríamos? Primero ponemos el nombre genérico, el nombre original, no el nombre comercial. ¿Verdad? ¿Cómo se llama nuestro fármaco? Anfotericina. ¿Ve? Tenemos que poner cuántos miligramos viene. Viene 50, ¿verdad? Normalmente se calcula por peso. Dependiendo del peso vamos a tener. Supongamos que da el peso ideal. Vamos a necesitar un frasco. Si quieren escribir todo, un frasco. Esto, como es muy viscoso, muy espeso, muy insoluble, se tiene que diluir primeramente. Diluir en 20 ml de agua destilada. Entonces agarra su frasco, diluye en 20, agita y luego rediluir en 500 ml de suero. Tiene que ser dextrosa, no puede ser otra cosa. Dextrosa al 5%. Perfecto, ahí ya está rediluido nuestra solución inicial y tenemos que hacer el goteo, un goteo programado de estos 520 ml en 4 horas. Si quieren especificar, por catéter central. No termina ahí. No termina ahí la indicación. Este va a ser su trabajo, ¿no? Tiene muchos efectos adversos. O sea, las contraindicaciones son alergia, insuficiencia renal e insuficiencia hepática. No hay mucho secreto, ¿verdad? Esto es lo que vamos. Siempre, o casi siempre, aparece fiebre durante y luego de la administración. O sea, el paciente va a sufrir fiebre y escalofríos post-goteo. Ataca también al riñón, ataca la función renal, porque se deposita en un alto volumen en los riñones. Anorexia, bueno, esto se supone que es anorexia y anemia. Y calambres.
Muy frecuente los calambres. ¿Por qué produce calambre? Porque es uno de los fármacos que consume potasio, pero consume a nivel superlativo, a nivel enorme. Ustedes saben que el potasio es peligroso. Cuando cae a nivel de 3, 2.5 aparece ya calambres, hormigueo, ¿verdad? Si no detectan, va a ir cayendo. ¿Cuánto cae? 0.5 por día cae. O sea, en 2 días ya van a tener 2. Y a partir de 2.52 ya puede haber arritmias cardíacas. Taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y muerte. O sea, hay que vigilar de muy cerca el potasio, ¿no? Bueno, entonces, para evitar esta fiebre, porque casi siempre está presente, decimos, previa administración de, ¿qué le vamos a dar de antitérmico? Dipirona, ¿verdad? Siempre y cuando no sea alérgico. 1 gramo, queremos que se vaya 1 gramo, endotubo. Y también sabemos que es nefrotóxico y cómo podemos proteger la perfusión renal para evitar este efecto nefrotóxico. Cargas, volumen, ¿verdad? Endotubo, dosis previa, más 300 cc de suero fisiológico al 0,9% en dosis carga. Pre y post infusión. Entonces todo esto lee la enfermera y dice, bueno, primero tengo que cargarle 300 ml, porque le voy a iniciar el goteo, le hace su ampolla de dipirona y luego inicia la mezcla para el goteo. Este es uno de los peores fármacos para indicar correctamente, ¿verdad? Y así se indica. ¿Entienden? No es como indicar una dipirona. Dipirona 1 gramo, administrar una ampolla según fiebre, ¿verdad? Bueno, y vamos a terminar con esto, ¿verdad? Altera muchas cosas, entre ellos laboratorio. Por supuesto, altera función hepática, hepatograma, ¿verdad? Bilirrubina, puede alterar bilirrubina, GOT-GPT, fosfatasa y altera urea y creatinina. Lo cotidiano, ¿verdad? Es cardiotóxico, o sea, puede producir taquicardias, principalmente supraventriculares, fibrilación auricular, y también puede provocar extrasístoles ventriculares, o sea, hay que tener cuidado con el monitoreo cardíaco. Produce pancitopenia, cefalea, fenómenos gastrointestinales, diarrea, náuseas, vómitos. Puede desarrollar o inducir asma, hiperventilación, temblores, cefalea, rash, y esto es muy importante, ¿verdad? Alteración de niveles séricos de potasio. Atiendan bien que dice niveles séricos. ¿Sube o baja? Baja. Produce hipopotasemia e hipocalemia. Lo mismo, ¿verdad? Atiendan bien eso para el examen. También el potasio se mueve con un colega que es el magnesio. Normalmente si hay hipopotasemia hay hipomagnesemia. Entonces hay que corregir los dos siempre que se vigile el anfotericina B. Bueno, como dice acá, hipopotasemia, hipomagnesemia, principalmente de todos. Bueno, otro, hipertensión, hipotensión ortostática o hipotensión, astenia, edema generalizado y por supuesto la flebitis que es cotidiana. Entonces, es uno de los fármacos con más efectos adversos que existe. No le llega a superar la ribavirina, ¿verdad? Pero está en el ranking de más tóxicos. Así que hay que tener mucho cuidado y vigilancia extrema durante su uso, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Porque vamos a dejar fluoxetosina para la próxima, ¿no? Vamos a